En Rancagua, a 27 de octubre del año 2021, siendo las 12 horas, ante la segunda sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, se da inicio a la vista de la causa Rolporte 1755-2021 penal. Para efectos del registro de audio, la parte recurrente, su nombre completo, por favor. Muy buenas tardes, socio de Ilustrísima, por el Ministerio Público, comparece el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Elías Campo Lucero, socio de Ilustrísima. ¿Hay otro recurrente? Sí, señora presidenta, muy buenas tardes intervinientes, señorías. Comparece el abogado Cristian Ramírez Tagle por el recurrente Consejo de Defensa del Estado. Bien. ¿La parte recurrida? Buenos días, señorías ilustrísimas. La abogada Marisa Navarrete Novoa, por la defensa de don Emiliano Arias. Bien. Se le da 10 minutos a cada uno de los intervinientes, comenzando por el Ministerio Público. Señor abogado, tiene su tiempo. Gracias, socio de Ilustrísima. Alego en representación del Ministerio Público a objeto de que se haga lugar al recurso de nulidad deducido por la Fiscalía en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, que absolvió al acusado Emiliano Arias respecto del delito del artículo 246, inciso primero del Código Penal, esto del delito de violación de secreto. Socio de Ilustrísima, la única causal invocada por parte del Ministerio Público es una errónea aplicación del derecho en el fallo y que este influyó en los dispositivos del mismo que llevó a la absolución en cuestión. Socio de Ilustrísima, atendido al tiempo que se nos ha señalado, esta causal nosotros la dividimos en 4 estamentos. La primera de ellas dice relación, socio de Ilustrísima, con que acá ha existido una errónea aplicación del derecho por exigir un requisito que el artículo 246, inciso primero del Código Penal, no exige. En segundo lugar, porque jurídicamente equivoca y erra efectivamente el tribunal ad quo al considerar, sucedería efectos equivalentes entre la afectación de un bien jurídico propiamente tal del 246 versus un daño a la causa pública, que son cuestiones absolutamente distintas. En tercer lugar, socio de Ilustrísima, yerra efectivamente al otorgarle a la figura del artículo 246, inciso primero del Código Penal, el tratamiento como si fuera un delito de peligro concreto, el como si fuera un delito de elección, cuando en definitiva todos sabemos, socio de Ilustrísima, que esa figura del inciso primero es un delito precisamente de peligro abstracto y es un delito formal. Y por último, socio de Ilustrísima, porque yerra también el fallo en cuestión en error de derecho al confundir y circunscribir la afectación de un bien jurídico tutelado a la función específica del servicio, en este caso el Ministerio Público, omitiendo además no tan solo la persecución penal, sino aquella falta que dice relación con la protección de las víctimas y testigos, que también tiene rango constitucional. Socio de Ilustrísima, ¿qué establecen el considerando sus días que son aspectos interesantes respecto a este punto? Primero, que todos los hechos son inamovibles, socio de Ilustrísima, están establecidos en el considerando 14º. Segundo, se estableció que la calidad de empleado público. El considerando 17º establece que efectivamente las 2 fichas SAO del sistema de apoyo a la operación contiene efectivamente datos y antecedentes secretos. Y cuarto, socio de Ilustrísima, el considerando 18º establece claramente que efectivamente el imputado realizó ambas conductas del tipo penal, reveló y publicó antecedentes secretos que tenían razón a su cargo y que fueron a disposición de terceros. Sin embargo, socio de Ilustrísima, el tribunal establece un cuarto requisito, y establece un cuarto requisito que nuestro legislador, ni menos también la doctrina y la jurisprudencia, consideran. Y lo señala en su considerando 15º al indicar que se produzca una afectación o daño al bien jurídico tutelado. Socio de Ilustrísima, hemos revisado la historia fidedigna de la cuestión y en caso alguno esa figura penal lo considera. Solo me voy a atrever a leer el inciso primero del 246. El empleado público que revelare los secretos, que tenga conocimiento por razón de su oficio, o entregar indebidamente papeles o copias que tengan a su cargo y no van a ser publicados, incurrirá en las sanciones. Nada indica, sucedería aquella figura que está, o requisito adicional al legislador, que se produzca una afectación o daño. ¿Y por qué? Porque confunde precisamente el inciso primero con el inciso segundo de dicha disposición legal. El inciso segundo del 246 establece, si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, aumenta las penas. De hecho, las diferencias sucedidas penológicas son siderales. Una suspensión respecto al inciso primero versus precisamente el inciso segundo, reclusiones mayores en cualquiera de sus grados. Que no es la figura, por cierto, que el Ministerio Público acusó
y que por cierto también su ilustrísima no fue aquella que esta ilustrísima Corte de Apelaciones aprobó cuando autorizó la querella de capítulo y que fue confirmada por la excelentísima Corte Suprema autorizando este procedimiento. Dicho esto, su ilustrísima, entonces, el primer error de derecho, como señalé, que se produzca una afectación. Eso no es tal. La figura exige funcionario público como sujeto activo. En segundo lugar, su ilustrísima, que tenga conocimiento de secretos antecedentes en razón de su cargo y precisamente que estos sean revelados o publicados a terceros. Eso es todo. Sin embargo, agrega este requisito que la ley no contempla. Solo a modo de ejemplo, el profesor Mario Garrido Mon establece claramente, no exige un resultado o efecto independiente de la infracción del deber de reserva, por ello se califican de delitos formales. Luego también el profesor Echeverri, respecto de la misma figura social ilustrísima, establece, la penalidad se aplica por la sola revelación del secreto, sin que se requiera producción de perjuicio, ni intención de dañar. Sin embargo, la pena aumenta si resulta grave daño a la causa pública. Todo está descrito, su ilustrísima, en nuestro escrito de recurso superior. Como ven, su ilustrísima, ya el primer hierro queda claramente palmario de solo leer precisamente aquellos considerando. El segundo error de derecho, su ilustrísima, que contempla este fallo, como señalé, es confundir la afectación del bien jurídico versus daño de la causa pública. Eso, su ilustrísima, con todo respeto, no es entender precisamente la figura penal en cuestión. 246, que establece como bien jurídico protegido la intimidad y la privacidad, que establece el profesor Matus y Ramírez, la intimidad personal, como la confianza pública en el respeto del secreto por quienes acceden a ellos en razón de su cargo. Entonces, ¿cómo se produce en definitiva la afectación del bien jurídico? Y la respuesta es sumamente clara, sucedería al divulgar información reserva por parte de un funcionario público. Ahí se afecta precisamente el bien jurídico. No requiere que se afecte la función pública. Basta que se afecte la privacidad de la persona y de otra perspectiva, también sucede listísima como infracción al deber, el secreto que el funcionario público tiene en función de su cargo afecta la confianza de toda la sociedad y que ha depositado en él para mantener el resguardo de ciertos secretos. Los mismos que tiene este ilustrísimo tribunal, lo mismo que tenemos los empleados públicos que estamos declarando y alegando en esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Pero además también sucedería, si requiere esa afectación, que el tipo no es tal, resulta que también se produce, porque exige, aunque hipotéticamente no se produce, sí lo es. Son dos fichas SAO con antecedentes penales, antecedentes personales, claramente protegidos por el legislador, de dos personas naturales, la de su sobrino y la de un tercero. La del sobrino, por ejemplo, al revelarse y publicarse, sucedería, se afecta, claro que sí. Así lo señala considerando cuarto. ¿Y cómo se afecta? ¿De qué manera? Precisamente como, por ejemplo, violentando en su intimidad, o por de otra forma, hipotéticamente, incluso beneficiándose en la persecución. Y la de otro tercero, como el señor Navarro Ibacache, violentando su privacidad, pero también sucedía, en este caso, mejorando no una persecución penal sobre ese punto. No olvidar que a la fecha en que se reveló esa fecha sábado de Patricio Navarro Ibacache, él tenía, su ilustrísima, una orden judicial pendiente. Luego de ello sucedía la tercera forma en que se comete este error de derecho, precisamente es brindar un tratamiento de delito de lesión, de delito de peligro concreto, cuando la figura su ilustrísima, que ya leí y que su ilustrísima lo sabe, es una figura penal de delito de peligro abstracto. Y que eso precisamente no requiere afectación o daño a la función pública, ¿qué? Porque para eso está el inciso segundo. Por tanto, yerra el Tribunal Oral en lo penal al confundir precisamente estas circunstancias. ¿Para qué vamos a decir? Entre un delito de lesión o un delito de peligro concreto que requiere precisamente, su diría, que ese delito se consume y genere un cambio en la vida real. Sin embargo, en la figura del artículo 246 del Código Penal, inciso primero, basta que el delito se consume por la simple violación del deber de reserva que el agente debe mantener. No exige su ilustrísima, ustedes lo saben, no exige un resultado o efecto independiente. Es lo que se conoce, su ilustrísima, un delito de mera actividad. Es un delito formal que se consuma mediante la sola infracción del deber de reserva. La sola infracción del deber de reserva. Por favor, lean el inciso primero. Releerlo, sucedería ilustrísima, establece un requisito que establece el Tribunal Oral que el legislador no exige. Por eso ellos se apartaron de la aplicación del derecho. Y aquí hay un error gravísimo.
Luego de ello, su señoría ilustrísima, y por último, indicando respecto de antecedentes del mismo fallo que se llama a rever, dice relación también, su señoría ilustrísima, con lo que los autores también Rodríguez Collado y Osangón Guido señalan, y que lo recoge el fallo, su señoría ilustrísima, de este fallo. Pero no lo recoge completo, lo limita a su idea lo siguiente: precisamente por tratarse de un bien jurídico colectivo o institucional, no es posible concebir una lesión de un modo equivalente a como ocurre con los bienes jurídicos individuales, ni tampoco se puede formular un pronóstico de lesión que permita configurar un peligro concreto. Por eso los delitos se configuran en general como figuras de peligro abstracto. Y eso lo dice la tercera edición actualizada del 2021 en las páginas 103 y 104 del libro en cuestión de delitos contra la función pública. Si lo recoge su señoría ilustrísima el fallo del Tribunal Oral, bueno, deberá recogerlo, entendemos, íntegramente, y no en aquella parte que beneficia porque en definitiva no comprendió que efectivamente los delitos de infracción al deber y el delito funcionario del artículo 246, inciso primero, ya por el solo hecho de tipificarse, contempla que efectivamente hay una afectación al bien jurídico. De lo contrario, el legislador no lo hubiese tipificado, su señoría ilustrísima. Por último, el desvalor del acto queda claramente reconocido por los sentenciadores, su señoría ilustrísima, porque aseveran este fallo lo siguiente: en el considerando 19º, señala el tribunal textual, el acusado en su calidad de funcionario del Ministerio Público tenía la obligación de no revelar información contenida en el SAO, y que al hacerlo a sus parientes se trató de un comportamiento irregular. Y reitero, un comportamiento irregular. Eso sucedería tapizarlo con el inciso primero del 246 del Código Penal, es el delito de revelación de secretos. Por último, sucedería, y concluyendo, el cuarto error de derecho que comete este fallo en cuestión, su señoría ilustrísima, dice relación con esta circunscripción de afectación del bien jurídico tutelado a la función pública del Ministerio Público, y dice, mire acá, la verdad que las fichas son secretas, los antecedentes son secretos, lo reveló y lo publicó a terceros que no tienen derecho, comete una conducta irregular, pero acá no hay afectación de la función pública. Es decir, el tribunal pretende que en virtud de esta revelación del secreto el Ministerio Público se haya impedido de cumplir su función. Como si la función no solo del Ministerio Público dice relación con la persecución penal. Por lo pronto ya señalé claramente que el Ministerio Público, su señoría ilustrísima, y este delito en particular es una infracción de deber, probidad administrativa, ley, tipicidad, legalidad respecto de la conducta en cuestión. Pero sin embargo, su señoría nada dice respecto de la protección de víctimas y testigos. Su señoría ilustrísima, ustedes lo saben, cuando aprobaron la querella de capítulos. La ficha SAO no solo contiene antecedentes penales, no solo contiene condenas y orden de detenciones judiciales ni medidas cautelares, también contiene la calidad de todos y cada una de las formas en que yo puedo participar en un proceso penal, como imputado, como querellado, como víctima y como testigo. Su señoría ilustrísima, en las fichas SAO, Patricio Navarro Bacache aparece con unas calidades distintas a las de imputado. Por tanto, donde el Ministerio Público con esa información tiene el deber constitucional, conforme al artículo 1 de su ley orgánica 19.640, de dar protección a las víctimas y testigos. Eso también sucedería, a lo menos, en una hipótesis bien severa, afecta también la función si es que el tribunal así lo está exigiendo. Pero lo omitió, solo se refirió eventualmente a una persecución penal. ¿Para qué decir que Navarro Bacache, después que se reveló a los días siguientes, fue detenido en virtud de esta orden de detención judicial pendiente? Porque la tenía su señoría ilustrísima. Entonces, en este caso, la conducta desplegada a su señoría ilustrísima por el acusado, que dijo que no afectó ni puso en peligro en forma concreta ni hipotética el funcionamiento del servicio público, no es tal. Primero porque ya señalamos claramente, y ustedes lo saben, su señoría ilustrísima, porque no lo exige, y sí lo exige el inciso segundo. Pero además, su señoría ilustrísima, por cuanto el revelar la ficha del fiscal regional puso efectivamente respecto del señor Hans Gay, de su sobrino, hipotéticamente su señoría de sustraer, por ejemplo, a tal persona natural de la acción de la justicia. O después del otro lado, al señor Navarro Bacache de una persecución penal aún más directa y en este caso no ajustándose precisamente a los parámetros legales y reglamentarios que el Ministerio Público debe sujetarse. Es decir, aquí en su señoría hay un actor de trató o, por ejemplo, de intervenir o favorecer una persecución penal en desmedro de una otra persona. Reitero, Navarro Bacache tenía una orden de detención judicial cuando se revelan.
y justo magistralmente después de los días fue detenido. Ya, Su señor señor abogado, para que vaya cortando. Hoy, terminando, su señoría justísima, me hice cargo de los 4 puntos y, por último, quiero reiterar lo señalado por el profesor Otero en su libro, su señoría justísima, La nulidad procesal civil y penal de derecho público, y solo da un concepto de cuándo se produce un error de derecho. Dice relación con problemas de calificación o de sustitución de los hechos a la causa. Esto es determinar que en figura delictiva o grado de participación corresponde establecer en base a los hechos acreditados en el proceso. Acá lo que vemos, su señoría justísima, es una errónea aplicación, toda vez que aquí hay una falta e incorrecta aplicación del artículo 246, inciso primero del Código Penal. Con ello, su señoría justísima, solicito que se acoja este recurso de nulidad, se anule el fallo de fecha 16 de septiembre del presente año del juicio oral que le sirvió de base y que, en definitiva, se anule tanto el juicio como su sentencia y se realice otro juicio por una sala no inhabilitada del Tribunal Oral de lo Penal de Rancagua. Muchas gracias, su señoría justísima, por escucharme. Perdón, su señoría justísima, parece que se cortó la comunicación. Sí, por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Me escucha? Ahora sí, señora Sí, presidenta, se le había ido el audio. Sí. Bien. El Consejo de Defensa del Estado entonces tiene el tiempo para su alegato. Denme un segundo para poner mi tiempo, si no me paso. Muchas gracias. Y con su venia, vengo en alegar por la querellante Consejo de Defensa del Estado en estos autos en contra del fiscal regional de O'Higgins, don Emiliano Arias Madariaga, solicitando desde ya se sirva a acogerlo conforme a las peticiones contenidas en el texto del mismo. Ilustrísimo Tribunal, la sentencia que se solicita su nulidad, como ya ha sido individualizada, de fecha 16 de septiembre del año 2021, y en ella se absuelve a don Emiliano del delito del artículo 246 del Código Penal. Y sostener de que tanto el ente persecutor como este querellante le imputaron a Arias Madariaga, en el caso del Consejo de Defensa del Estado, la comisión de delitos reiterados de esta norma penal en cuestión. ¿Y qué es lo que hace en definitiva el Tribunal del Grado en su considerando 15º? Incorpora un requisito adicional que no es exigido por el legislador para la configuración de la modalidad básica del delito en cuestión, haciendo extensivo, con infracción del principio de legalidad, el requisito típico de daño a la causa pública requerido por la variante delictiva agravada de revelación de secretos, contemplada en el inciso segundo, pues identifica a nuestro juicio tal requisito típico con la lesión del bien jurídico, no distinguiendo entre la hipótesis de lesión con aquella de peligro abstracto contenida en la disposición legal citada. Tal como ha referido el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, representante del ente persecutor, si uno analiza la sentencia, se pregunta cómo es posible que, habiéndose dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que el legislador establece en el artículo 46, los jueces del fondo agregan uno que no es contemplado ni siquiera, a nuestro juicio, en la doctrina que él mismo cita. Y por eso me voy a hacer cargo al final de mi intervención de por qué incluso Rodríguez o Sandón ni siquiera han contemplado la exigencia de este tipo penal. La verdad, no tenemos explicación desde el punto de vista formal, ni doctrinario, ni jurisprudencial. No lo existe. Habiendo entonces acreditado todos y cada uno de los elementos en cuestión del tipo, tales como, en primer lugar, considerar que este delito fue cometido por un funcionario público, a la sazón fiscal regional, que estaba en posesión del secreto o de los papeles en razón de su cargo. Él fue el que da las instrucciones a su secretaria y a la abogada de la unidad respectiva para que procediera a obtener estas fichas Estado secretas, como lo determina el fallo que se solicita a su nulidad y que también hemos sostenido desde el inicio de la persecución. Revela, como se ha venido sosteniendo, esta información secreta. Secreta porque contiene datos
que han sido declarados como secretos, porque para quien ejerce esa función ordinariamente tienen ese ámbito de protección por la afectación que su conocimiento por tercero puede tener de los mismos, ¿no? De la función administrativa que incluso el propio Arias Madariaga tiene, y también desde la perspectiva, tal como ha dicho el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, de la intimidad de las personas a quienes afectaba la información contenida en esas denominadas fichas SAO. Ahora bien, ¿dónde está entonces este error que se invoca de la causal del artículo 373 en letra B del Código Procesal Penal? Porque precisamente entendemos que le agrega a esta variante un elemento, un requisito que majaderamente, voy a repetir en mi intervención, el legislador no ha previsto. En consecuencia, ¿de qué manera se profundiza este error de derecho? Primero, sería ilustrísima, porque entendemos que acá hay, en primer lugar, 5 fuentes jurídicas que se invocan en el texto del recurso que consagran el carácter reservado de esta información. Primera, la más importante, el artículo 182 del Código Procesal Penal, que da cuenta de por qué deben ser secretas las persecuciones penales en nuestro sistema, ¿no? El artículo 37 del reglamento personal para los fiscales del Ministerio Público, que debe ser complementado por el artículo 33 del reglamento personal para los funcionarios de dicho ente persecutor, que también es de conocimiento de Arias, porque al momento de su nombramiento precisamente se le dio a conocer de esta información, porque se infringió también la ley sobre protección de vida privada en cada uno de los artículos que se citan en el texto del mismo, y porque ello, relacionado con las normas que establece nuestro Código Procesal Penal y los convenios que celebró el Ministerio Público con el Servicio de Registro Civil e Identificación, debemos entender que la información que se extrae de esas fichas SAO es evidentemente secreta. Voy a decir además que se infringe la ley de registro general de condena, porque de este se extraen informaciones propias de los individuos condenados que no pueden ser de conocimiento de un tercero. Entonces, a nuestro juicio, el bien jurídico que hay detrás de esta persecución, como ya se ha venido sosteniendo, es de carácter institucional, supraindividual y colectivo, por lo que resulta en extremo complejo discernir en qué momento se le pone en peligro o se lesiona, como da a entender el fallo. ¿Por qué? Porque como se va a repetir, este es un tipo penal de peligro abstracto. Y el fallo lo que hace es poner en cuestión la legitimidad del delito base de revelación de secretos con un apoyo a citas doctrinarias que en nuestros juicios son evidentemente contradictorios. El error de derecho, entonces, consiste en haber interpretado esta variante, que constituye una hipótesis de peligro abstracto, para el bien jurídico en un delito que exige la comprobación de una lesión o peligro concreto para el bien jurídico sobre la base de la asimilación de la variante agravada del inciso segundo del artículo 246 del Código Penal. Ya ha referido el ente persecutor que existen diferencias sustanciales entre ambas variantes. La más importante, evidentemente, la de carácter penológico de la misma, ya que el delito agravado del inciso segundo contempla penas de reclusión y las de la persecución, en este caso, solo de suspensión. En cuanto a la interpretación que le asigna el Tribunal del Fondo al inciso segundo del artículo 146 para afirmar que la revelación de secretos del inciso primero es un delito de peligro concreto, estimamos que es insuficiente y errada, porque basta observar el catálogo de extenso de nuestros tipos penales para dar cuenta de que existen casos similares en determinados cuerpos normativos en los que un inciso incorpora un tipo penal y en el inciso posterior se agrava la sanción a consecuencia de la producción de un resultado sin que esta técnica legislativa
convierta automáticamente el primer tipo penal en uno de peligro concreto. Por ejemplo, y así lo digo en el texto de nuestro recurso de nulidad, en la ley del tránsito, en los tipos penales de conducción en estado de ebriedad sin resultado de daño, previsto en el artículo 196, el cual se califica por abundante doctrina nacional como de peligro abstracto, y la conducción en estado de ebriedad con determinados resultados de lesiones o muerte. Huelga decir entonces de que en nuestro legislador es común observar tipos penales de esta naturaleza, donde en la segunda hipótesis agrava la conducta en cuestión. En definitiva, habiendo ya determinado de que se cumplen todos y cada uno de los requisitos del fallo en cuestión, me permito hacerme cargo brevemente, para concluir, señora presidenta, de lo que hay detrás de la protección de este tipo penal del artículo 246. Esto, en otras palabras, para preguntarse para qué existe este secreto relacionado con los hechos que nos invocan. Porque evidentemente que una investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público no puede ser conocida para quienes no son partícipes. Y razones podemos dar muchísimas, que se extraen de estas normativas violadas por el acusado Arias Madariaga, porque de lo contrario se puede presionar al ente persecutor en la investigación misma, porque puede dar ventajas no previstas por la propia ley a los litigantes en la persecución, porque además se afecta el buen funcionamiento de la labor realizada por el mismo ente persecutor en las investigaciones penales de que se trate. Cuando revela y publica estos secretos, se infringen evidentemente todas y cada una de estas finalidades que están protegidas detrás del artículo 246 del Código Procesal Penal. Y por último, cuando cita el fallo que solicitamos su nulidad, la jurisprudencia de los profesores Rodríguez Osandón, a nuestro juicio lo hace de manera muy contradictoria, porque bastaba que los jueces del fondo procedieran a la lectura de las páginas siguientes de ese texto para dar cuenta de que los propios Rodríguez Osandón no exigen este otro cuarto requisito en cuestión. En efecto, si uno lee la página 473 de la edición que el fallo cita, cuando habla estos autores de la figura agravada de violación de secretos públicos, expresamente contradice lo que fue copiado en el fallo cuya nulidad se solicita, porque expresamente señala, señora presidenta, y solicito su autorización para la lectura de este párrafo, que la mayor parte de la doctrina considera que el daño ha de revestir especial gravedad o magnitud sin que sea suficiente un simple entorpecimiento al servicio. Habla de la figura agravada, pero luego agrega, ello en atención a que se estima que la comisión de este delito siempre, señor, siempre irroga algún daño a la causa pública. En consecuencia, bastaba su lectura para observar en consecuencia que, para la redundancia, no es necesaria la concurrencia de este otro delito en cuestión. Sus señorías, ilustrísima, estamos en presencia entonces de un delito de peligro abstracto. De otra forma, no es posible concebir la creación por parte del legislador del inciso primero del artículo 246. ¿Por qué? Tal como lo ha dicho el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, toda la doctrina es conteste en ese sentido. Garrido Mon, Echeverri, Matus y Ramírez, incluso Rodríguez Osandón, para explicar la necesidad de agravar la figura del inciso segundo del artículo 246. Es inherente a la conducta misma prevista en el artículo 246 ese daño a la función pública. ¿Y por qué, ilustrísimo tribunal? Porque y llanamente el legislador soberano tomó esa decisión, porque así lo estipuló al configurar esta figura típica en cuestión. Es por todo lo expuesu, su señoría ilustrísima,
que solicitamos se sirva a acoger al recurso de nulidad interpuesto con la sentencia dictada por el Tribunal Oral de esta ciudad, en mérito de las peticiones allí contenidas y relacionadas con la norma que se ha violado a nuestro juicio sustancialmente, y se proceda conforme lo dispone el artículo 386 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Bien, la parte recurrida, el tiempo para su alegato. Gracias, señorías. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, alega esta causa la abogada Marisa Navarrete, solicitando desde luego a vuestra señoría ilustrísima se sirva a rechazar los recursos de nulidad impetrados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, con cotas. Sus señorías ilustrísimas, el presupuesto básico para poder resolver los recursos intentados por los persecutores, teniendo en especial consideración la causal de nulidad invocada por ellos, esto es, la supuesta errónea aplicación del derecho, es que los hechos que dieron por probados el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua no pueden ser discutidos, ni menos modificados por esta ilustrísima Corte. A este respecto es numerosa la jurisprudencia que existe sobre este punto, y que solo a modo de referencia cito el reciente fallo del pasado 8 de octubre de este año de la excelentísima Corte Suprema, en el rol 6740 del año 2021, que señala claramente que sobre esta base ha de tenerse en consideración, dice la excelentísima Corte Suprema, que la causal en comento supone, sin lugar a dudas, que el recurrente acepta los hechos tal y como han sido fijados en el fallo. Y en ese mismo sentido, esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua ha fallado en el rol 188 del 2021. Por ello, vuestras señorías ilustrísimas, es trascendental la conclusión a que llega el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua en el considerando 19º, que señala que en este caso, me permito citar, la conducta desplegada por el acusado no afectó ni puso en peligro en forma concreta ni hipotética el buen funcionamiento del servicio público que desarrolla el Ministerio Público. ¿Y por qué lo dijo? Porque en el mismo considerando que he citado del Tribunal Oral señala, me permito citar, la referida información, si bien fue puesta en poder de personas que no tenían acceso a la misma, su revelación no perseguía afectar o entorpecer la labor del Estado de conocer, perseguir y sancionar conductas delictivas, tanto por parte del acusado como por quienes recibieron la información reservada, los que actuaron, por el contrario, motivados por el interés de poner en conocimiento de funcionarios policiales la supuesta comisión de hechos ilícitos en lo que en su apreciación se encontraba vinculado un familiar directo. Cierre de comillas, la cita del considerando el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Por lo tanto, sus señorías ilustrísimas, estos hechos son inamovibles para esta ilustrísima Corte, y todos los antecedentes deben ser circunscritos en el contexto de la causal que ha invocado los recurrentes, esto es, la supuesta errónea aplicación del derecho. Y en relación a esta supuesta errónea aplicación del derecho, que es la causal del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, también la doctrina y jurisprudencia ha marcado cuál es el sentido de aquella. La excelentísima Corte Suprema, en el rol 2095 del año 2011, ha señalado claramente que allí hay, cuando existe contravención formal del texto de la ley, cuando hay una errada interpretación o cuando existe falsa aplicación de la ley. En relación a la errada interpretación, que al parecer es lo que pretenden enarbolar mis contradictores, pues bien, aquí el profesor Cristóbal Núñez, en su tratado del proceso penal y del juicio oral, señala claramente que la errónea interpretación solo tiene lugar cuando el sentido no es claro. A mayor abundamiento, la excelentísima Corte Suprema, en el fallo 6740 del 2021, del pasado 8 de octubre, señala también
que el ejercicio de esta causal no tiene lugar en los casos en que se enfrenta una diferencia de opiniones entre las partes y los tribunales, en relación ya sea a la valoración de los elementos de convicción o a la interpretación jurídica de las normas sustantivas o procesales, actividades cuyo resultado, señala la excelentísima Corte Suprema, como sucede en este caso, puede ser estimado válido y suficientemente fundado. Es decir, entonces, vuestra señoría ilustrísima, no se trata aquí de discrepar con lo señalado simplemente por el tribunal de fondo. Lo que se trata entonces de determinar si hay errónea aplicación del derecho. Y aquí es relevante citar, ¿cierto?, señorías ilustrísimas, como bien saben, el principio de lesividad. Sin duda, aquí el principio de lesividad es trascendente, como latamente lo describió y lo fundó adecuadamente en base a las actuales posiciones doctrinarias en torno a un derecho penal moderno. El principio de lesividad es la necesaria fundamentación del derecho penal y también, por cierto, es un límite al ius puniendi. Y en este sentido, no solamente es una teoría que pueda ser moderna en el sentido de los últimos años, ya los profesores Politov y Matus en lecciones de derecho penal citan al principio de lesividad como aquel que fundamenta toda labor de atribución de una conducta a un tipo penal determinado. También lo señala el profesor Garrido Mon en su libro Derecho Penal, parte general, como un límite del ius puniendi, en el sentido de sancionarse exclusivamente acciones que han dañado o puesto en peligro valores calificados. Parte general, tomo 1, páginas 23 y siguientes. Pero no solamente, por cierto, ha sido recogido por los profesores, también la excelentísima Corte Suprema en el fallo 17.564 del año 2016, que cita en extenso el fallo recurrido por mis contradictores. Lo cita adecuadamente, ese es un fallo que por honor al tiempo no voy a citar, pero solo voy a citar un considerando que no lo citó el fallo recurrido, y que es el considerando 11º. Señala ese considerando de la excelentísima Corte Suprema que mientras no se haya demostrado con claridad que una determinada conducta humana produce efectos socialmente dañosos, debe quedar liberada de amenaza penal. Por cierto, entonces, sus señorías ilustrísimas, aquí es donde viene la gran confusión de mis contradictores. Aquí, primero, no es que sea un elemento del tipo meta, es un elemento de todo tipo penal la necesaria afectación al principio de lesividad. Pero la confusión mayor de mis contradictores es asumir que los delitos de peligro es igual que delitos de mera actividad. Son conceptos totalmente distintos, vuestras señorías ilustrísimas, como bien lo sabrán, se refieren a clasificaciones distintas. El delito de mera actividad, por cierto, es un delito que no requiere un resultado material, una modificación de la realidad para que se configure. En cambio, los de resultados sí, pero los delitos de peligro son una cuestión distinta, son una clasificación distinta en materia penal y que dice en relación con la posibilidad de afectación de un bien jurídico protegido. Sabemos también que los delitos de peligro, vuestra señoría, han sido intensamente cuestionados por la doctrina. El propio Garrido Mon lo cuestiona en su libro que he señalado. La jurisprudencia también de la Corte Suprema ha venido a tener una tendencia a delitos que tradicionalmente se han considerado como de peligro, a considerarlos como de peligro concreto. Y la verdad, su señoría, es que ninguno de los tratadistas considera al delito de violación de secreto como un delito de peligro. Todos se refieren a que son delitos de mera actividad, que cuestión que compartimos, pero debido a la confusión que se mantiene por parte del Ministerio Público, ninguno de ellos sostiene que sea un delito de peligro. Es más, la cita mala que se hace respecto de los profesores Rodríguez, Collado y Osandón, me permito citarlas, vuestras señorías, debido a que no se ha citado correctamente. Ellos señalan en torno a la grabación, y en esa parte lo señalan, erróneamente puede pensarse que la figura del inciso primero no requiere producir daño, erróneamente. Sin embargo, dice, esto no es así,
pues ambas figuras existe un ataque al bien jurídico, lo que supone una alteración en la prestación del servicio o en el funcionamiento de la administración. Brevemente, para terminar, señoría, porque se me acaba el tiempo, lo que hay que señalar aquí, vuestras señorías ilustrísimas, es que aquí no es que no se haya acreditado un riesgo. Aquí lo que pasó por el tribunal es que se descartó el riesgo. Y esta es una cuestión fáctica que solo el tribunal oral en lo penal, que pudo apreciar la prueba por sí mismo, pueden resolver. Para que vuestras señorías pudieran adentrarse a esa conclusión, deberían modificar los hechos, cuestión que está proscrita, por cierto, como ya he señalado latamente en este alegato. Por estas razones, sus señorías ilustrísimas, solicito se rechacen los recursos interpuestos con expresa condena en contas. Muy bien. La parte del Ministerio Público, ¿algo que quiera aclarar? Gracias, su ilustrísima. Así 3 es. minutos. 3 minutos. Déjenme poner también el tiempo. Su ilustrísima, la responsabilidad que tienen sobre sus hombros es fundamental. Su ilustrísima, ustedes trabajan con sistemas reservados y secretos. Todo el Poder Judicial lo está mirando y todos los funcionarios del Ministerio Público lo están observando. Su ilustrísima, no puede dar lo mismo que yo saque su ficha SAO, que esas fichas SAO sean publicadas a nivel nacional, que estén en Google y en Internet, pero que sin embargo, en definitiva, como no altera la persecución penal, como no son víctimas y testigos, la verdad es que eso queda solo en una conducta irregular. Su ilustrísima, eso no es así. Eso es el delito del artículo 246, inciso primero. La ciudadanía, a ustedes como a nosotros, nos entregó ese deber de guarda, ese deber de reserva de la información fundamental. No puede ni debe dar lo mismo. Se imagina, sus ilustrísimas, sus fotos, su firma, su número de serie, sus calidades, sus domicilios, sus cosas, a nivel nacional o internacional, publicadas y reveladas, su firma, su foto. Pero eso solo es una conducta regular. Sin embargo, es un dato secreto. ¿Qué pasaría? Porque eso puede pasar ahora, que mañana mismo el Servicio de Registro Civil caduque todos los convenios con el Ministerio Público de acceder al extracto de filiación antecedente. Eso también a ustedes le puede pasar, su ilustrísima, desde el punto de vista del Poder Judicial, que tienen convenios. Eso sí, por tanto, es efectivamente una afectación. El legislador se lo representó, no ahora, se lo representó en 1850, porque el artículo 246 tiene su fundamento en el artículo 282 del Código Penal Español, y no lo contempla. Y no lo contempla. Vean en qué parte, su ilustrísima, exige afectación a la función pública, el inciso primero. No existe. No existe. Es peligrosísimo. Es gravísimo. Ello que entienden como conducta irregular es un delito. Yo no estoy pidiendo que se modifiquen los hechos, lo tengo súper claro. Llevo 20 años en esto. Tengo claridad que los hechos son inamovibles. Por eso que no recurrimos por el 7.4, sino con el 373. Esos hechos, sus ilustrísimas, ustedes los ponen en el inciso primero del 246 y es un delito de revelación de secretos, su ilustrísima. Pensar, como le indica la defensa, sería, en este caso, eliminar los delitos de manejo en estado de ebriedad, eliminar los bajo de influencia del alcohol, eliminar el porte ilegal de armas de fuego, que son delitos de peligro. ¿Eso no está diciendo? Porque efectivamente todas esas citas no dicen relación con delitos de peligro abstracto, dicen relación con peligros de lesión, su ilustrísima. Su responsabilidad fundamental. Al día siguiente en que se sepa, eventualmente incluso cualquier funcionario público podrá revelar secretos en razón a su función y por tanto, si no produce una intervención, no es delito. Eso no es así, sucedería ilustrísima. Desde siempre. Por eso es que el legislador lo elevó a la categoría efectivamente de delito. Esto es distinto a la responsabilidad civil y administrativa que de un hecho nacen. Su ilustrísima, es fundamental lo que ustedes van a resolver. No tan solo de mi servicio, sino que también de la información que tiene su servicio. Es todo, su ilustrísima. La parte del Consejo de Defensa del Estado, ¿algo que quiera aclarar? Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, muchas gracias. Hacerme cargo, y así contesto a la defensa, en relación particularmente a la discusión planteada sobre la naturaleza de este tipo penal.
La verdad que no somos nosotros los que efectivamente le vamos a dar el contenido a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 246. Ha sido latamente la doctrina citada por el ente persecutor y que hacemos propia la que efectivamente ha entendido que es un delito de peligro abstracto, sino de lo contrario, tampoco podría comprenderse la existencia hoy día de otros tipos penales, como los que incluso esta parte indicó el ente persecutor refirió. Y este es lo que quiero que efectivamente quede claro para los efectos de la nulidad que se plantea, en cuanto a que la afectación de que se trata, es decir, la verificación empírica de ese daño está, o que se quiere proteger con el secreto, está contenido precisamente en la infracción de la conducta en cuestión. Porque si la ley exigiera este otro requisito que ha establecido el juez del fondo, sería inaplicable, como es lo que se pretende en definitiva, que sea inaplicable. Y ello es evidentemente, en mérito a la sana doctrina que debe darse, inaceptable conforme a las graves consecuencias que hay detrás de permitir que un funcionario público o un fiscal regional con más de 15 años de experiencia tome la decisión un día de pedirle a sus subalternos que le entreguen información que es secreta. ¿Para qué? Para beneficiarse él, para perjudicar el sistema. Eso es inaceptable. Y cuando la defensa nos dice que, al citar el texto de Rodríguez Sonsandón, que en el párrafo siguiente habla textualmente de que erróneamente pueda pensarse que la figura básica del inciso primero no requiere producir un daño, esto es de perogrullo, porque lo tiene inherentemente incorporado, porque de lo contrario, como ya dije en mi intervención, el legislador soberano no lo habría previsto de esa manera. Muchas gracias, señora presidenta. La parte recurrida, ¿algo que quiera aclarar? Sí, su señoría, muchas gracias. Señorías, debo señalar claramente aquí que no es cierto que la doctrina señale que el delito de violación de secretos sea un delito de peligro abstracto. Ninguno de los libros revisados señala eso. Lo que señalan que es un delito de mera actividad, que son conceptos totalmente distintos. Por cierto, entonces, su señoría, aquí hay que señalar que en este caso, si se considera incluso que es un delito de peligro, el peligro fue descartado por el tribunal, porque el tribunal señaló que ni hipotéticamente se había afectado el bien jurídico protegido. Por lo tanto, todas estas aseveraciones que señala hoy día los persecutores, en el sentido de que las fotos de vuestra señoría estarían en Facebook, esto no tiene absolutamente nada que ver, porque en el caso concreto, la información se llevó a la policía para denunciar un delito. Por lo tanto, esa conclusión realizada por el tribunal ha descartado cualquier riesgo, aún hipotético, del bien jurídico protegido, siendo improcedente revisarlo por la causal que ha señalado los persecutores. Eso es todo. Gracias, señorías. Bien. ¿Los demás intervinientes de la sala, alguna consulta que quieran realizar? Yo no, presidenta. Y tampoco, señora presidenta, gracias. Bien, sea entonces por terminada la vista de la causa y la sentencia será comunicada el día 16 de noviembre del año 2021 a las 13 horas. Muchas gracias. Gracias, señorías. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, colegas. Gracias, presidente, señoría, colega. Hasta luego.